Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por su paciencia. Vamos a dejar que vayan integrándose a la presentación. Disculpamos en los 5 minutos de atraso, pero ya estamos en vivo y a todo color. Bienvenido al abordaje multidisciplinario de condiciones crónicas en la atención primaria. Estos webinars que son de primavera a verano. Mi nombre es Nicole Marrero y voy a ser su moderadora en el día de hoy. Antes de comenzar, les quiero informar que contamos con servicios de traducción y para poder acceder a ello va a entrar al menú y va a ver que dice interpretación, seleccionar más y puede escoger la sala en inglés o español de su preferencia. Quiero también decirles que esto es una iniciativa del Instituto de Salud Pública, que es un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Y este proyecto se llama El aprendizaje a través de telementoría. Y su propósito es conectar especialistas con centros médicos académicos y proveedores de atención de salud en zonas rurales. Les recuerdo que puede encender su cámara, queremos conocerlo, que puede escribir en el chat en cualquier momento durante la sesión, que puede utilizar el micrófono para hacer preguntas y que este webinar va a estar grabado para fines educativos. Así que comenzamos con el tema de hoy, que es la actualización en el manejo de dislipidemias y las nuevas guías del 2026 para atención primaria. Y con nosotros nos acompaña la doctora Carla Colón, cardióloga. Así que bienvenida, Carla. Por favor, este espacio es de usted. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos aquí a hablar de un crash course, como diría yo, de lo que son las guías nuevas del manejo de colesterol. Lo importante es que estas guías están reemplazando las guías viejas, ¿verdad? Que son las del 2018. Y una de las cosas que, ¿verdad? Abunda un poquito más es en el manejo de los triglicéridos e incorpora lo que es la lipoproteína A, que es ese marcador adicional de riesgo cardiovascular. Y vamos a hablar un poquito más sobre ello más adelante. Varios de los objetivos que tenemos en esta, ¿verdad? Por aproximadamente 30 minutitos, empezamos con el primero, que es identificar cuáles son esas moléculas de colesterol que nosotros vamos a estar pendientes, cuáles importan. Usualmente uno está pendiente al LDL, pero ahí está otras adicionales como el non-HDL, ¿verdad? O esas otras moléculas que son aterogénicas también. La apolipoproteína B y ahora, un poquito más innovador, la lipoproteína A. Vamos a estratificar el riesgo de nuestros pacientes. Ahora hay mecanismos un poco más modernos, ¿verdad? Y se utiliza una calculadora diferente que es el Prevent. Otros potenciadores de riesgo o risk enhancers, discúlpenme, yo hablo en Spanglish. Y el CAC score, que es un estudio adicional de estudios de imagen que se hace en algunos pacientes cuando todavía nos quedamos en duda. Verificar bien cómo vamos a tratar los pacientes, tanto por metas de el número absoluto de LDL de colesterol y en por cientos de reducción, y aprender a escalar estas terapias de forma apropiada. Ok. ¿Qué cosas son genuinamente nuevas en estas guías del 2026, ¿verdad? Porque son cosas que nos van a cambiar mucho las prácticas. El primer punto que toco, ¿verdad? Que es el recuadro azul, es el Prevent Score. Antes se utilizaba el Pooled Cohort Equation y uno ponía el cálculo del paciente y te daba cuál era el porciento de riesgo de aquí a 10 años. Ahora te da el porciento de riesgo de aquí a 10 años y de aquí a 30 años. Y no solo eso, ahora te permite calcularlo desde que el paciente tiene 30 años de edad. Antes tenías que tener 40 años. Aunque tuvieras un número alto de colesterol, no te permitía calcularlo. El recuadro rojo vuelve en lo que son ¿verdad? Las metas de LDL. Lo único que ahora son un poquito más estrictas y creo que se acoplan un poco más a las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. El recuadro violeta es la lipoproteína A. Ahora se tiene que medir a todo el mundo, aunque sea una sola vez en la vida, se tiene que medir, y esto es un riesgo cardiovascular adicional o un potenciador de riesgo cardiovascular. El recuadro anaranjado es el CAC score, ¿verdad? Tiene un rol mucho más importante en estas guías como manejo, digamos, de estratificación adicional. Y en términos generales, se empieza a verificar antes el paciente y se empieza a tratar desde antes. No vamos a esperar a que llegue el evento para hacer algo al respecto.
Ok, hay algunas definiciones que yo creo que cuando hablamos con los pacientes se nos hace mucho más fácil entenderlas, ¿verdad? Recuadro rojo, ¿qué es ASCVD o enfermedad aterosclerótica, ¿verdad? Cardiovascular. Que uno siempre piensa en esto y piensa en infarto, pues no. Pues es infarto, es cualquier tipo de evento coronario, ya sea angina inestable, ya cuenta como un ACS, así que ya eso es ASCVD clínico, ¿verdad? Angina, ya la angina se sabe que es ASCVD. Revascularización en las coronarias o en cualquier arteria del cuerpo, ya sea carótidas, piernas, arterias renales, stroke o TIA, ¿verdad? Y enfermedad periferal arterial, ¿ok? Recuadro azul, que es dislipidemia. Antes siempre se decía colesterol elevado, ¿verdad? Triglicéridos altos también es dislipidemia. Y ahora una lipoproteína A elevada también es dislipidemia. De hecho, para aquellos practicantes es bien importante que existe un ICD-10 para la lipoproteína A elevada. Así que esto es una condición aparte. ¿Ok? El recuadro verde, que me encanta que ellos lo mencionan como aterosclerosis subclínica, es bien importante porque me parece que en las guías anteriores de colesterol esto no se tocaba bien y tú no sabías bien qué hacer con esto. Pero tú puedes tener un CAC score que de repente tenga un número bien elevado y tú sabes que ese paciente hay que tratarlo como que ya tiene esa enfermedad coronaria. O, por ejemplo, quizás es algo más común en la práctica de ustedes. El paciente tiene síntomas de pulmonía o está con una tos que no me hace sentido. Le hice un CT scan, de repente tienes enfermedad coronaria y te lo cantan así, que tienes enfermedad aterosclerótica, calcificaciones en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Pues ya ese paciente, aunque no tenga síntomas, ya tiene enfermedad coronaria. Así que esto es aterosclerosis subclínica y hay que tratarlo. Y dejé para lo último el recuadro superior derecho, que son esos pacientes con enfermedad aterosclerótica cardiovascular que están a un riesgo muy alto. Y lo dejé para el final porque tiene su clasificación, ¿verdad? O su definición. Y es que has tenido dos eventos mayores de ASCVD, dos o más, o que has tenido un evento mayor y dos condiciones de alto riesgo. Y les añadí un próximo slide para que ustedes puedan tener acceso a esto, ¿verdad? Porque creo que si nos ponemos a mirar estos pacientes de ASCVD, la mayor parte de ellos ya son very high risk. Digamos, ¿verdad? Los major ASCVD events. Número uno, que haya tenido un infarto en el último año. Número dos, historial de infarto. O sea, tú puedes tener un paciente en tu clínica hoy mismo que tuvo un infarto hace 10 años atrás y hace 2 meses y tuvo otro infarto. Ya ese paciente es very high risk. No importa, ¿verdad? Historial de que haya tenido algún stroke en el pasado o que tenga enfermedad en las arterias de las piernas con claudicación o con alguna úlcera que no se esté curando bien. Ya eso es very high risk, ¿verdad? Condiciones de alto riesgo, 65 años o más, que haya tenido bypass, un paciente fumador, un paciente diabético, historial de fallo cardíaco. No te especifican en la guía si es fallo cardíaco con fuerza preservada o reducida, simplemente fallo cardíaco, ¿ok? Hipertensión, que tenga un LDL consistentemente por encima de 100 a pesar de estar dándole lo más que tú puedes de estatinas y ezetimibe, ya ese paciente es very high risk. Así que se podrán imaginar que la mayor parte de los pacientes que ustedes van a ver en su oficina que han tenido algún evento cumplen con esto. Imagínense el doñito de 65 años, hipertenso diabético, que tuvo un infarto o que ustedes le encontraron que tenía placas de colesterol en las arterias de las piernas. Ya se acabó, ya este paciente es very high risk, ¿verdad? Y es importante que reconozcan a esta gente porque estos son los que más intensificación de terapia van a necesitar. ¿Sabes? Próximo. Ok. Así que aquí les puse a ustedes como si fuera un step approach de cómo vamos a manejar estos pacientes en la oficina, ¿verdad? ¿Cuáles son los 5 pasos estos que tenemos que hacer? Número uno, vamos a confirmar que el paciente tenga el colesterol alto. Las guías especifican, y aquí voy a hablar desde lo que dicen las guías versus lo que nosotros vemos en la práctica día a día, ¿verdad? Las guías especifican que en realidad no hay tanta diferencia, que puede ser aceptable aceptar un lipid profile, que el paciente no esté en ayuna. Pero si los triglicéridos te salen por encima de 150, tienes que repetirlo.
en ayunas. Así que, mira, mándenle el lipid profile a todo el mundo en ayunas, se midió una sola vez, no tienen que repetirlo, ¿está bien? Particularmente si los triglicéridos están altos, hay que hacer un double check. Segundo, cosas que tenemos que mirar. Causas secundarias. Por ejemplo, ustedes van a tener muchas muchachitas por ahí que están en un medicamento en Accutane para el acné. Este medicamento sube el colesterol de forma brutal. Y a lo mejor simple y sencillamente es el medicamento, ¿verdad? Historial familiar. Tiene historial de enfermedad aterosclerótica prematura en la familia. Esto es súper importante. Otra cosa súper importante es, ¿están planificando un embarazo, sí o no? Porque la mayor parte de los pacientes, y yo tengo muchos ahora mismo en mi oficina, tengo una paciente que tiene 180 de colesterol malo, pero está en un procedimiento, ¿verdad? Para hacer fertilización, ¿verdad? Para tratar de tener un bebé. Pues esta mujer yo no le puedo poner una estatina porque es teratogénico y está contraindicado durante embarazo. Así que son cosas importantes de saber de su paciente. Vamos a medir la lipoproteína a todo el mundo, aunque sea una vez en la vida. A veces hay que pelearla con los planes porque no la quieren cubrir, pero ahí vamos. La apolipoproteína B no está indicada en absolutamente todo el mundo, pero hay pacientes que sí lo van a ameritar. Por ejemplo, este paciente que es diabético, que tiene insuficiencia renal y que el LDL parece estar bien, pero tú sospechas que ese riesgo cardiovascular está un poquito más alto, vuelve a pídele la apolipoproteína B y es un marcador adicional. eh, las guías especifican mucho lo que es el CKM, que es el Chronic Kidney Metabolic Disease, las especifican bastante y es importante tener en consideración que esto es casi como un síndrome metabólico, ¿verdad? Este paciente que es obeso, tengo las presiones altas, hígado graso, pero también tiene insuficiencia renal. Esa gente tiene un riesgo cardiovascular aumentado, ¿está bien? Así que hay que identificarlo también. Vamos a clasificarlo porque el punto número 4 de clasificación es cómo vamos a tratar este paciente. ¿Tiene eventos cardiovasculares previos? Esos son unas metas de colesterol. El paciente tiene el LDL en 190 o más. Esas son otras metas de colesterol y en esto se le da el medicamento y no importa en cuánto te salga el riesgo cardiovascular. Si no tienes ninguna de las anteriores, pues definitivamente vamos a calcular el riesgo y de eso nos vamos a dejar llevar. ¿Está bien? Y planificación. A todo el mundo le vamos a recomendar cambios en estilo de vida, absolutamente a todo el mundo. Y pues buscar cuáles son esas metas adicionales que nosotros tenemos que tener de LDL y de non-HDL. Ajá, muy bien. Ok. ¿Qué lípidos son importantes, verdad? ¿Por qué importan? El LDL-C es el más que nosotros siempre estamos pendientes en la oficina, ¿verdad? Y es una de las métricas más importantes que seguimos. Tienen unas metas bien establecidas, ¿verdad? Así que eso es una molécula que es bastante heterogénica, ¿ok? El non-HDL, me encantó que en estas guías ellos lo mencionan porque es algo que uno intuitivamente lo sabe, pero a veces uno no sabe cómo practicarlo, ¿verdad? Y son bien importantes porque son de todo tu colesterol total, réstale el colesterol bueno, todo lo demás que te quede es colesterol fatal, malo, ¿verdad? Así que eso es importante. Y es bien importante particularmente en pacientes que tienen los triglicéridos altos. Si tus triglicéridos están altos, como el LDL es calculado, muchas veces tú tienes un número que está falsamente bajito. Así que si tú tienes un paciente con triglicéridos altos, tus metas deberían ser basadas en non-HDL. ¿Ok? La apolipoproteína B es súper importante porque esta carga todas las partículas heterogénicas, las carga ella. Así que tú puedes tener un LDL completamente normal, pero una ApoB súper alta y sabes que tienes que ser más agresivo porque esa ApoB es la que está cargando esas partículas que eventualmente se van a convertir en colesterol malo. ¿Está bien? Y la lipoproteína A, pues las guías lo mencionan como si fuera parecida a la LDL en el sentido de que se sabe que es bien heterogénica, quizás hasta un poco más de hecho. Lo único que es hereditaria, ¿verdad? O sea, no es que tú estés comiendo mal, no es que te estás portando mal, no es que no estás haciendo ejercicio, simplemente naciste con ese riesgo cardiovascular, ¿está bien? Se mide una sola vez en la vida y se considera que es un potenciador de riesgo cardiovascular. Si el paciente sale con ese numerito alto, pues definitivamente hay que medirlo en el resto de la familia, particularmente si tienen hijos y hermanos, ¿ok? Y como les había mencionado, pues
Nuevamente, si tú sospechas tu paciente tiene mucho riesgo, ¿verdad? Estos pacientes diabéticos que tienen insuficiencia renal, que tienen triglicéridos altos, si ese LDL está normal, pero todavía tú te quedas con dudas, pide la polipoproteína B porque puede estar alta. Vamos a hablar un poquito de la lipoproteína A. eh, es un número que no es binario, no es está alto o está normal, no es binario, ¿verdad? Es un número que mientras más alto esté, más aumenta tu riesgo de tener eventos, ¿verdad? Ateroscleróticos cardiovasculares, ya sea stroke, infarto, enfermedad en las arterias de las piernas e inclusive, aunque ustedes no lo crean, se está asociando mucho con estenosis aórtica, porque la estenosis aórtica es esclerosis, así que básicamente se comparten esos riesgos, ¿verdad? Menos de 75 nanomoles, pues fantástico, estamos bien, ese paciente tiene un número relativamente normal. Pacientes que tienen 75 a 124, su riesgo de eventos cardiovasculares es 1.2 veces por encima que el resto de la población y así sigue aumentando. Hoy por primera vez yo vi en la vida una paciente con 375 y obviamente entramos en pánico y el problema es que tiene 24 años, así que esto es una paciente que sabemos que tiene un riesgo bien alto, pero que todavía no está contemplada en la guía qué vamos a hacer con ella, particularmente porque está en edad reproductiva. ¿Qué cosas vamos a hacer? Pues en esa paciente mía, por ejemplo, lo más importante es bajar el colesterol, así que ella va para un nutricionista, ¿verdad? Vamos a tratar de bajarlo de una manera, el colesterol malo, de una manera más normal o más natural y pues manejar los factores de riesgo que sí podemos controlar. Las presiones tienen que estar perfectas, el azúcar tiene que estar perfecto, ese paciente debería tener una buena dieta mediterránea y debería estar haciendo ejercicio. Cosas que no podemos prometerle a los pacientes, ¿verdad? Yo no le puedo decir, vamos a hacer mucho ejercicio y mucha dieta para que nos baje la lipoproteína, porque la densidad de esa molécula se va a quedar exactamente igual a esa concentración. Lo que tú manejas son otros factores de riesgo cardiovasculares, la molécula se va a quedar exactamente igual el número, ¿ok? Y no hay tratamiento todavía para esto. Y cosas que tenemos que hacer, si está alta, asegurarnos de verificar cómo están los hermanos de estos pacientes, cómo están los hijos de estos pacientes para verificar su riesgo cardiovascular, particularmente si ya han tenido algún evento cardiovascular en el pasado. Ok, vamos a entrar aquí, yo creo que a una de las partes más importantes, porque creo que es el bulk de pacientes más grandes que ustedes ven en su oficina usualmente, ¿verdad? Aquí es cómo vamos a identificar a esos pacientes o el riesgo, estratificar el riesgo de los pacientes que tienen 30 a 79 años de edad. El colesterol está como en una línea gris entre 70 a 189, o sea que todavía no es hipercolesterolemia severa primaria, pero tampoco está normal. No tienen eventos cardiovasculares ni tienes evidencia de placas por ningún tipo de estudio de imagen que se le haya hecho, ¿verdad? Entramos a la calculadora, ponemos toda la información, que me encantó la calculadora nueva porque incluye muchas más cosas que de antemano se sabían que son riesgos cardiovasculares y antes no se estaban tomando en consideración, como función renal, peso, etcétera. Y si el riesgo es menos de 3%, pues mira, igual que a todo el mundo, hay que hacer buena alimentación, hay que hacer mucho ejercicio, ¿verdad? Y vamos a volver a reevaluarte. Si el paciente tiene menos de 3% de riesgo cardiovascular, pero el LDL está entre 160 y 189, o sea que está sustancialmente alto. Y tu riesgo cardiovascular a 30 años es más de 10%, tú sí pudieras considerar empezarle un medicamento desde ya, aunque sea menos de 3%. ¿Ok? En gente en quien no vamos a dudarlo, es pacientes que tienen de borderline para arriba. 3% para arriba, ya definitivamente estamos hablando de medicamentos, ¿está bien? 3 a menos de 5%. Hay que buscar otros patrones, otros risk enhancers o potenciadores de riesgo cardiovascular en esos pacientes. La lipoproteína A es uno que definitivamente ayuda. A lo mejor tu paciente tiene borderline risk, ¿verdad? En 3 a menos de 5, pero si tiene la lipoproteína alta, tú le vas a dar estatina. Tú no vas a esperar a que llegue el evento. ¿Está bien? Eh, si, por ejemplo, es una mujer que tuvo preeclampsia, eso es un potenciador de riesgo cardiovascular significativo. Un fumador, ni decirlo, se lo vamos a dar como quiera. ¿Está bien?
pues riesgo intermedio, que es 5 a menos de 10%, definitivamente ese paciente tiene que darle estatina, aunque sea de intensidad moderada, ¿verdad? De moderada para arriba, hay que dársela. Si ese riesgo cardiovascular está más cerca del 10% o tienes otros más risk enhancers que te preocupan mucho de ese paciente, nos vamos a ir a intensidad alta, ¿ok? Y 10% más nos vamos del saque, con, ¿verdad? Estatina de alta intensidad. Este paciente tú lo vas a tratar como si tuviera ya la enfermedad, porque su riesgo es demasiado alto. ¿Ya ven? Le puse aquí una lista de los risk enhancers, porque las guías te lo mencionan como si esto fuera algo, ¿verdad? For dummies, pero yo creo que es importante que nosotros sepamos qué son estas cosas que sí aplican a nuestros pacientes, ¿verdad? Historial familiar y es en parientes de primera línea, es mamá, papá o hermanos, ¿verdad? Que hayan tenido un evento cardiovascular antes de las edades que les mencioné allí. Para que sea pertinente historial familiar prematuro, menos de 55 años en un hombre, menos de 65 en la mujer. Si son pacientes del sur de Asia, Filipinas, esos pacientes tienen un riesgo cardiovascular, pero excesivo, así que ya se considera como un risk enhancer. Enfermedades inflamatorias crónicas, esto es súper importante. Esos pacientes con lupus, psoriasis, artritis. Yo tengo muchos pacientes aquí de escleroderma y la enfermedad aterosclerótica de ellos es bien agresiva, así que sí se considera como un risk enhancer. La lipoproteína A, como les mencioné en el slide anterior, es un risk enhancer. El High Sensitive CRP, que las guías anteriores del 2018 las mencionaban, pero como en las líneas chiquitas en una esquinita, también es un risk enhancer. Si tienen dudas, definitivamente lo pueden pedir. Y es un marcador inflamatorio, pero es que las condiciones ateroscleróticas son proinflamatorias. Así que por eso es que todas condiciones inflamatorias, el CKD, la diabetes, todas estas cosas te aumentan el riesgo de enfermedad aterosclerótica. Triglicéridos en más de 150 si está fasting, si el laboratorio se lo hizo y había comido más de 175. Chronic Kidney Metabolic Syndrome, que era lo que habíamos hablado ahorita, esta constelación de muchas cosas juntas que aumentan el riesgo cardiovascular, están ahí. Un LDL que persistentemente esté en más de 160. Historial reproductivo. Y esto le puse bold porque creo que en el historial de toda mujer debería estar documentado cuántos embarazos ha tenido, tuviste este embarazo, ¿verdad? O partos prematuros antes de las 37 semanas, diabetes gestacional, hipertensión gestacional, preeclampsia, menopausia temprana. Yo tengo pacientes aquí que han tenido menopausia a los 35 años, así que eso es un factor de riesgo cardiovascular bien importante y debería estar documentado en absolutamente todas sus pacientes mujeres. ¿Sabes? Las guías proponen este modelo, ¿verdad? De cómo se va a manejar el paciente, que me gusta mucho porque es CPR, calcula, personaliza y reclasifica. Y CPR a nadie se lo olvida porque todos los médicos saben de esto, ¿verdad? Primero calcular, vamos a calcular el prevent risk. Antes era el put cohort equation, ahora es el prevent risk, ¿verdad? Se calcula a 10 años y a 30 años. Personalizar, cuando se va a personalizar, ahí es que viene todo este historial y este bagaje que ustedes habían anotado de su paciente de las cosas reproductivas, tienes historial familiar, estás fumando, cómo están estos otros valores ancilares que utilizamos como riesgo cardiovascular y reclasifica. Si todavía este paciente estás como dudoso, ¿verdad? Tú tienes duda, estás uncertain, el paciente quizás no está tan seguro de beberse el medicamento o no, tú puedes decidir utilizar el CAT score, pero es importante que ustedes sepan que esto es una herramienta adicional que ustedes utilizan, no se debería utilizar como screening en todo el mundo, porque todas las pruebas se hacen con un pretest probability, ¿verdad? Así que te tiene que dar cierto grado de información para que verdaderamente tú hagas algo al respecto. Si no, empezamos a correr todo como headless chicken, como dice un amigo mío, porque honestamente vas a ver el calcio ahí, va a estar ahí y te va a asustar, ¿verdad? Así que un paciente que fume, pues miren, yo no le pido un CAC score porque el paciente fumador tiene calcio en las arterias de su corazón, todos los fumadores. Así que nos vamos a volver locos y no te está dando más información de la que ya tú sabes. Un paciente diabético de más de 40 años ya se lleva la estatina, ya no me cambia el manejo, pues no le hago el CAC score. Hipercolesterolemia familiar, tampoco se lo voy a pedir, porque es que honestamente el riesgo de esta persona es excesivamente alto. No se lo voy a pedir porque nos vamos a volver locos con el resultado, ¿verdad? Así que estos son unos grupos de pacientes bien importantes que honestamente yo no les enviaría un CAC score
Y si el CAC score les llega a ustedes, en el próximo slide le puse una tabla de qué es lo que nosotros vamos a hacer con esos valores, ¿verdad? Si está en cero, pues mira, fantástico, ese paciente no hay que darle la estatina por ahora, tiene que hacer cambios en estilo de vida y te volvemos a hacer un CAC score en 3 a 7 años, a menos que algo haya cambiado, ¿verdad? Si ese CAC score está en 1 a 99, pues mira, pues ya ese paciente sí se le debería empezar una estatina de intensidad moderada en conjunto con cambios significativos en estilo de vida, pero tu meta de LDL es de menos de 100, ¿verdad? Entre paréntesis también le puse las medidas de non-HDL, porque esto también nos puede ayudar si los triglicéridos están altos, ¿ok? Si está de 100 a 299, pues definitivamente a ese paciente ya hay que tratarlo como que tienes enfermedad en las coronarias y hay que darte una estatina, ¿verdad? Es primera línea de tratamiento y el LDL tiene que bajar de 70, ¿ok? 300 a, 100 a 999, definitivamente tienes mucha, ¿verdad? Cantidad de placa de colesterol en tu corazón. Tenemos que intensificar terapia. Tiene que bajar por lo menos 50% el LDL que tenga aquel paciente para una meta de menos de 70. Inclusive hay pacientes que si tienen muchos más riesgos cardiovasculares adicionales, tú puedes optar por tratarlo con menos de 55 el LDL. ¿Ok? Y un CAC score en 1000 o más, pues definitivamente ese paciente tiene un burden de enfermedad significativamente alto y tú lo vas a tratar como si tuviese tenido un infarto. El LDL tiene que estar en menos de 55 y esto es un riesgo subclínico, ¿verdad? Quizás él no tiene síntomas, él no te ha dicho absolutamente nada, pero tienes mucha enfermedad. ¿Está bien? La parte de abajo les menciono que si ustedes encuentran que un paciente tiene placas de colesterol en un CT scan que le hayan hecho del pecho por otra cosa, trátenlo como que tiene la enfermedad. LDL menos de 70. Si ustedes verifican en las tablitas anteriores y el paciente es very high risk, definitivamente se va a llevar menos de 55 de LDL. ¿Está bien? Y aquí están básicamente unos grupos resumidos. Yo creo que en esta tablita ustedes la pueden tener al lado de su escritorio, en su oficina, y esto les va a ayudar un montón. En este paciente estoy haciendo primary prevention, ¿verdad? Prevención primaria. Yo no quiero que me le dé ningún tipo de evento y el riesgo de él es borderline, ¿verdad? Está fronterizo o es intermedio, pues está bien, pues ese LDL es menos de 100. Vamos a reducir 30 a 49% del que tenga y el non-HDL menos de 130. Para pacientes que tienen, estás haciendo prevención primaria, pero que tienen más riesgo cardiovascular, que te preocupan porque tiene CKD o porque es diabético, hipertenso, pues esos pacientes tú vas a ser un poquito más agresivo y lo vas a bajar el LDL a menos de 70. Diabéticos que tengan muchos factores de riesgo, como ya tengo insuficiencia, tengo retinopatía, definitivamente hay que ser bien agresivo, bajar el LDL a menos de 70. Pacientes que tengan ASCVD, pero que no estén a very high risk, ¿verdad? Que son las tablitas que le mencioné al inicio, de los two major, one major y two minor. Si no están a very high risk, tú lo bajas de 70. Un paciente que esté a bien alto riesgo o que tenga hipercolesterolemia primaria severa, que ya haya tenido un evento cardiovascular, lo vas a bajar de 55. Y como les mencioné anteriormente, la mayor parte de los pacientes que han tenido un evento cardiovascular cuentan, ¿verdad? Como very high risk. ¿Está bien? De hecho, a la mayor parte de ellos si me llegan como que, mira, tuve un infarto en mi oficina. Tuve un infarto hace varios meses atrás. De hecho, tengo un paciente de 36 años que tuvo un STEMI con placas de colesterol, 36 años de edad. Y yo lo estoy tratando como very high risk, aunque lo único que ha tenido es un solo evento, porque es que sabe Dios qué más cosas tiene que todavía yo no he podido, ¿verdad?, descubrir en el paciente. ¿Está bien? Así que, ¿cómo vamos a utilizar esta escalerita de medicamentos? La primera línea de tratamiento para todo el mundo, además de cambios en estilo de vida que se supone que a todo el mundo se les recomiende, ¿verdad? Son las estatinas. No sé si para ustedes la historia es igual que para mí, que todo el mundo llega con odio hacia las estatinas y yo creo que
gran, gran parte de mi día a día es convencerlos de que en realidad son seguras. Pero sí, ese es el primer medicamento. Tiene mucha evidencia científica de que disminuye morbilidad y mortalidad cardiovascular. No aumenta el riesgo de demencia. Y en términos de la diabetes, que es otra cosa que los pacientes mencionan mucho, hay estudios que se han hecho de estatina versus placebo y los pacientes que estaban en placebo desarrollaron diabetes 3 meses después que los que estaban en estatina. Así que esto les tiene que dejar saber a ustedes que los pacientes a los que tú empiezas en estatina ya tenían un riesgo aumentado de diabetes y no fue por la estatina, ¿verdad? Es simple y sencillamente porque ya tenías esos factores de riesgo. Entonces, eso es importante. Medicamento número 2, ezetimibe. Es bien simple, tú lo das solito y es bien flojo, casi no baja el colesterol, pero cuando lo das con una estatina muchas veces se potencia el efecto y baja bastante el colesterol. El PCSK9, ¿verdad? Que es un inhibitor, que es un anticuerpo monoclonal, ¿verdad? El nombre famoso de esto es Repata. Es súper potente, hay que pelear mucho con los planes médicos para que te lo aprueben, pero definitivamente hay pacientes que esto es lo único que les baja el colesterol. ¿Está bien? Y el paso 4 y 5 se los voy a mencionar, aunque no es muy común verlos, ¿verdad? Yo tengo solamente un paciente en ácido bempedóico porque literalmente el repata le dio alergia. Eso es todo, ¿verdad? Pero es bien poco común. Ácido bempedoico es oral. Usualmente está bastante bien tolerado el medicamento, así que no debe tener ningún problema. Y el inclisiran, yo creo que va más o menos a la par en términos de efectos que el PCSK9 va a la par. Lo único que las inyecciones son menos veces, ¿verdad? Porque el repata se inyecta una semana sí, una semana no. Y el inclisiran tú lo das en el día cero, en el tercer mes y después de eso cada 6 veces. O sea que es más conveniente. ¿Ok? Así que según el próximo medicamento que tú escojas debería ser guiado por cuál es el gap de colesterol que yo tengo que bajar, ¿verdad? Un paciente que tuvo un infarto, tú lo tienes en rosuvastatina de 40, que es la dosis máxima, todavía ese LDL está en 150, tú sabes que el setia no le va a hacer nada. Añadirle un setia te va a bajar a 120 y todavía está, ¿verdad? Más de 60 unidades por encima, ¿ok? Así que a ese paciente, ¿verdad? Cuando a mí me llega aquí así, yo le doy el ezetimibe y a la misma vez le receto el repata, porque definitivamente lo va a necesitar, ¿está bien? Así que de acuerdo a esa cantidad que ustedes necesiten, es lo que se va a ir recetando. Siempre hay que tomar en consideración el costo, que lamentablemente la cubierta de estos medicamentos a veces es bien pobre y hay gente que no la puede costear, ¿verdad? ¿Qué tan accesible es? Y pues aquí dice preferencia para el paciente, la mayor parte de las veces en nuestra islita, pues es preferencia de lo que puede costear. ¿Está bien? No puedo decir, mira, mejor dame el inclisiran en vez de darme el repata, porque me quiero inyectar menos veces, porque pues igual la aprobación va a ser bien cuesta arriba. Se intenta, pero es una limitación. Aquí le puse, ¿verdad? Una tabla de cómo es la comparativa de lo que nosotros esperamos a que baje de colesterol con los diferentes medicamentos y cuáles son los efectos secundarios o los efectos adversos de ellos, los más importantes, ¿verdad? Estatinas de alta intensidad deberían bajar 50 o más por ciento de lo que tenga el LDL del paciente. Es el medicamento que mejor evidencia científica tiene de disminución de eventos cardiovasculares, tiene una evidencia abrumadora. Efectos secundarios que puede dar es mialgia. Yo he tenido pacientes reales que sí les ha dado mialgia reales y la mayor parte de ellos, después de varias semanas de utilizar el medicamento, ya están como si nada, lo van tolerando súper bien. Hay bien raros los casos que han tenido rhabdo, ¿verdad? O rhabdomiólisis o que han tenido daño al hígado y esos pacientes pues hay que cambiarlos a repata. Son bien reales. Tuve una paciente que me le subieron las enzimas hepáticas, se lo quité, le hice un rechallenge con otro medicamento, se le dispararon de nuevo. Evidentemente no vamos a un tercer rechallenge. ¿Ok? Ese timibe, como le mencioné, solito es una porquería, no baja mucho, pero si tú se lo añades a una estatina, aunque sea una dosis bajita, funciona bastante bien. ¿Ok? A veces esa es la manera en la que yo convenzo a mis pacientes de que se van la estatina. Le digo, pues está bien, pues vamos a bajarte el Crestor a 5 y vamos a añadirte el ezetimibe para que se potencie y te baje el colesterol a lo que yo necesito. Y como ven que la rosuvastatina es una dosis tan bajita, pues se sienten mejor.
menos mal. El PCSK9, que como les mencioné, el otro nombre es Repata, es subcutáneo, usualmente es una semana sí, una semana no. Tiene buena evidencia científica de estos medicamentos más potentes, es el que más evidencia científica tiene de disminución de riesgo cardiovascular. He tenido pacientes que me les da alergia, lamentablemente, el medicamento. Y lo otro que es bastante común, que fíjate que no lo mencionan mucho, sí, sí puede dar alergia o hinchazón en el área de la inyección, pero la mayor parte de las veces, la primera vez que se inyectan, les da una sensación como de catarro, como flu-like symptoms, y es esperado por el medicamento, ¿está bien? Así que si empiezan alguien en repata, yo les hago la advertencia, mira, te puedes sentir a cada rato los primeros días, it's okay. Enrique, ¿iba a mencionar algo? todo con el tema de la perimenopausia, porque muchas personas piensan que es muy joven para estar en perimenopausia. Ok, No. Puede continuamos por acá. mostrar esos signos de perimenopausia. Aquí les coloqué básicamente las estatinas de acuerdo a las intensidades, ¿verdad? Atorvastatina 40 u 80 es alta intensidad, rosuvastatina 20-40. Las dosis más bajitas de eso ya se consideran intensidad moderada, ¿verdad? 5 a 10 para rosuvastatina, atorvastatina 10 a 20. Las de alta intensidad, pues pacientes que tienen, tú quieres hacer prevención primaria, pero pues tienen un riesgo bien alto, así que tú les vas a dar alta intensidad. Hipercolesterolemia severa, son esta gente que tienen 190 o más, tú le vas a darle estatina de alta intensidad. Y pues los pacientes que tengan ya algún tipo de evento cardiovascular se llevan la alta intensidad, ¿está bien? Las otras intensidades moderadas, pues es para pacientes de riesgo intermedio, que tú estás tratando de hacer prevención primaria y la mayor parte de los pacientes diabéticos lo van a tener. Cabe recalcar, de todos estos que tienen aquí, yo utilizo mucho atorvastatina, rosuvastatina porque me permite hacer intensidad moderada y alta, así que si tengo que subir me quedo en el mismo medicamento. Pravastatina para los pacientes que tienen dolor muscular tiende a hacer, ayudarles mucho más, ¿verdad? Ellos sí lo pueden tolerar usualmente la pravastatina, es la que menos está asociada con dolor. Pitavastatina yo no lo utilizo y simvastatina yo no la receto. ¿Por qué? Porque tiene un montón de interacciones con otros medicamentos. Tiene simvastatina, pero si le quieres empezar un amlodipine, tienes que bajar la dosis del simvastatina. Así que como tiene muchas interacciones, pues yo prefiero evitarlo y así me evito tener que estar cambiando de una estatina a la otra. ¿Está bien? Y ¿verdad? Como es en todo caso, siempre vas a tratar el paciente una dosis, ¿verdad? Usualmente o muchas veces no responden igual de una persona a la otra porque la dieta de todo el mundo no es diferente, no es igual. Así que tú le vas a empezar lo que esté indicado. Tuviste un evento, le empezaste a alta intensidad. Si después de eso el colesterol le desaparece de su sistema, quizás tú puedes ir bajando dosis, ¿está bien? Y una vez, siempre que tú hagas cambios en medicamento o empieces un medicamento, tienes que volver a repetir el colesterol en 4 a 12 semanas y ver ese paciente. ¿Ok? En términos de las estatinas, como habíamos mencionado, ¿verdad? Lo más común son los dolores musculares. La mayor parte de los pacientes se quejan que es dolor de las articulaciones. Si eso pasa, vamos a chequear para artritis. Probablemente no es el medicamento y es un tipo de artritis que tenga. Se pueden verificar las enzimas hepáticas. Yo de todos modos, siempre que empiezo un paciente con estatina, la próxima visita, además del colesterol, le ordeno una química para verificar las enzimas hepáticas, que esté todo bien, verificar si el paciente tuvo algún tipo de síntoma, ¿verdad? Si hay mucho alto riesgo, si tenemos que cambiarla. Ezetimibe usualmente lo toleran súper bien. Cuando se da en conjunto con la estatina, hay que estar pendiente de las enzimas hepáticas porque sí pueden subir un poquito, ¿está bien? El PCSK9, como les mencioné, reacciones en el área de la inyección. Hay casos bien raros de hipersensitividad, que he tenido solamente uno en todos estos años, y la realidad es que no necesitas hacer ningún tipo de laboratorio. Adviértanle que le puede dar como síntomas de catarro. Ácido bempedoico, hay que estar pendiente al ácido úrico porque puede subir y si miran la próxima química que la creatinina o la urea se elevó, es algo esperado del medicamento, está bien, simplemente hay que estar pendiente a eso. ¿Ok? Y otra cosa importante del ácido bempedoico es los tendones. Pueden tener debilidad en los tendones, así que pendiente de eso también. Y los secuestradores de ácido biliares pueden dar muchísimos síntomas gastrointestinales, a veces no se toleran muy bien.
y en triglicéridos bastante altos no se debería dar porque te aumenta el riesgo de pancreatitis, ¿está bien? O algo importante que quiero mencionarles, pacientes, por ejemplo, que tengan hígado graso, eso no es una indicación para aguantar a la estatina, al contrario, eso es parte del tratamiento de pacientes con hígado graso, ¿vale? So, esa parte es bien importante, ¿no? A los síntomas, yo creo que esta tabla ustedes la tienen que manejar todos los días de su vida, múltiples veces al día. Todos los pacientes en estatina se quejan de síntomas porque lamentablemente, pues la medicina se ha degenerado en las redes sociales, así que esto es importante. Si los pacientes reportan síntomas, verificar cuál fue el timing, le empecé el medicamento, cuándo empezaron los síntomas, ¿verdad? Qué tan severos son. No es solamente dolor, me está dando debilidad, ya eso es un red flag de que verdaderamente el medicamento sí le está dando síntomas. Verificar tiroides, vitamina D, la función hepática, esa parte es bien importante. Si los síntomas son leves a moderados, pues mira, pues vamos a tratar de bajar la dosis. Otra cosa que a veces se da es, vamos a darla un día sí, un día no, a ver cómo lo vas tolerando, el medicamento. Como les mencioné, un truque que a veces yo hago es, pues está bien, pues te bajo la dosis, pero te doy ese timibe. Y si esto le sigue dando los dolores, pues entonces vamos a hacer un recharge. Después de haber parado el medicamento de bajar la dosis, vamos a hacer un recharge. Vamos a utilizar otra estatina. A veces simplemente, y es mi experiencia aquí en la oficina, los pacientes me llegan mucho con atorvastatina en dosis bien altas y tú los cambias a rosuvastatina, el equivalente de una atorvastatina de 40 es una rosuvastatina de 20. Y por el paciente ver que tú le vas a hacer la dosis del medicamento, muchas veces se sienten mucho mejor, tienen menos dolor. Así que eso es una opción que ustedes también pudieran utilizar, que es moverte de una estatina a la otra. ¿Está bien? Y si el paciente sigue por encima de la meta que ustedes tienen establecido, pues definitivamente vamos a seguir escalando en la terapia según sea necesario, ¿está bien? Una de las cosas que yo hago con mis pacientes, ¿verdad? Y parte de las cosas que hacemos en la oficina es, tenemos la lista de problemas. Pues como parte de los problemas yo pongo hipercolesterolemia, pongo los factores de riesgo del paciente y cuál es mi meta de LDL o de non-HDL, cuál es mi meta. Y en la próxima visita reevalúo, ¿llegué a mi meta o no llegué a mi meta? Y así es una manera fácil de ustedes poder, ¿verdad? Verificar si llegaron a lo que necesitan. ¿Ok? Esto es solamente un slide para los pacientes que tienen el LDL en 190 o más. Esta gente tú no lo vas ni a pensar. Esta gente se llevaron el medicamento del saque. No importa si es una mujer en edad reproductiva, no importa si tienes menos de 30 años. A esta gente tú le das el medicamento y de alta intensidad. ¿Está bien? Olvídate de calcular el riesgo ya es demasiado alto. ¿Ok? Hay que buscar excluir causas secundarias como le mencioné, medicamentos como por ejemplo el Accutane para el acné, pacientes que tengan síndrome nefrótico, a esta gente le dan unas hipercolesterolemias brutales, y el hipotiroidismo también da unas hipercolesterolemias brutales. Yo he visto 210 de LDL porque tienes 9 de TSH. Le corriges la parte de la tiroides y desaparece la hipercolesterolemia. Así que esa parte es bien importante. Tú vas a empezar por la estatina más alta que el paciente pueda tolerar, ¿verdad? Te llegó, del saque le vas a dar alta intensidad y de ahí vas descalando según se pueda. Y vamos a establecer bien cuál es la meta en este paciente. Un paciente que tiene el LDL en 190 o más, pero no tiene más ningún factor de riesgo, ¿verdad? No es hipercolesterolemia familiar, no tiene enfermedad subclínica que ustedes hayan visto, pues la meta es menos de 100. Si tiene hipercolesterolemia familiar, es menos de 70. Si tiene otros factores de riesgo adicionales, es menos de 70. O si tú tienes calcio en un CAC score, definitivamente serían menos de 70. Y si ya ha tenido algún tipo de evento, como por ejemplo, evento o que le hayas encontrado enfermedad en un CT scan, pues lo vas a tratar de bajar aún más a menos de 55. Si tiene, por ejemplo, un paciente con hipercolesterolemia de 190 o más y le hiciste un sonograma de las piernas y tiene enfermedad en las piernas, vas a ser súper agresivo con esa gente. ¿Está bien? Y pues vamos a seguir añadiendo terapia según sea necesario para llegar a las metas que tengamos. Pacientes con hipercolesterolemia primaria severa,
siempre pensar que puede ser familiar y a esta gente, pues sí hay que referirlo porque hay que hacerle probablemente pruebas genéticas. Para pacientes diabéticos, no importa en cuántos te suele de él, este paciente se lleva la estatina, diabetes es el equivalente a tengo enfermedad coronaria y tú lo vas a tratar de acuerdo a las metas establecidas. ¿Ok? Hipertrigliceridemia, hay dos metas importantes que se mencionan en la guía. Uno es disminución de riesgo cardiovascular y el otro es disminución o prevención de pancreatitis, ¿verdad? Siempre vamos a recomendar un buen cambio en alimentación, ¿verdad? En estilo de vida principalmente. Yo los mando siempre a un nutricionista. Estatinas es lo que se utiliza primordialmente en esta gente. Si el paciente tiene enfermedad aterosclerótica y los triglicéridos están en más de 150, primero tú optimizas el LDL y después el medicamento que se recomienda por guías es el icosapent etil, que el otro nombre o el nombre comercial de esto es Vascepa. Es el único medicamento para bajar triglicéridos que tiene demostrado disminución de eventos cardiovasculares. Es el único. La niacina, los fibratos, ninguno de esos medicamentos disminuye el riesgo cardiovascular y de hecho no se recomiendan porque como siempre le tienes que dar primero la estatina, esos dos medicamentos juntos, la niacina o el fenofibrato, aumentan el riesgo de la mialgia. ¿Ok? Prevención de pancreatitis, pues más 500 o más personas tienen que estar en una dieta bien estricta. Por motivos de tiempo no lo incluí, pero en la guía sale una tabla de cuánto es el porciento de grasa y de azúcar y todo que el paciente puede consumir de acuerdo a su nivel de triglicéridos. Si tiene 1000 o más, la dieta tiene que ser súper baja en grasa y muchas veces esta gente hay que manejarlo en un hospital, ¿verdad? Eh, con drips de insulina en un intensivo para tratar de bajarle los triglicéridos porque el riesgo de pancreatitis es bien alto. En esta gente sí tú pudieras considerar darle fibrato, ¿verdad? Porque obviamente el riesgo es demasiado alto. Y prescribirle omegas, es donde único se recomienda prescribir omega 3, pero el omega 3 que te mencionan es el omega 3 etil ester, que el otro nombre de esto es Lobasa, ¿está bien? Es mucho más potente. Así que siempre hay que hablar con los pacientes de qué es lo que nosotros estamos comiendo, ¿verdad? Siempre le digo a todo el mundo, frutas, vegetales, pescados y carnes blancas sin piel. Esa tiene que ser la dieta. Fuentes de grasa, el queso feta, aceite de oliva extra virgen, el aguacate, esa tiene que ser la dieta. Peso, pacientes que estén sobrepeso o que estén obesos, definitivamente tenemos que buscar la manera de perder peso. Hay que hacer ejercicios, no necesariamente, no solamente aeróbicos, ¿verdad? Hay que hacer ejercicio aeróbico, pero el de resistencia también es bien importante porque ayuda a quemar grasa. No, definitivamente hay que parar de fumar, abstinencia completa es lo que se recomienda. Y la honestidad es que no hay suplementos que se puedan recomendar para bajar el colesterol o los triglicéridos. Los omegas por ahí que venden over the counter, honestamente no tienen evidencia científica de que disminuyan ningún tipo de evento cardiovascular, así que yo no lo puedo recomendar porque tiene estudios extensos y no demuestra nada. El Colestof que la gente compra por ahí tampoco baja el colesterol, así que uno como médico no lo recomienda, ellos te van a llegar ya con el pote, pero eso es importante. ¿Está bien? ¿Y cómo vamos a darle seguimiento a estas personas? Pues nada, lo viste en un día, le hiciste los laboratorios del colesterol, están elevados, verificamos enzimas hepáticas, hicimos una discusión de riesgos versus beneficios, cuáles son tus factores de riesgo, empezamos un medicamento o cambiamos terapia y lo volvemos a reevaluar en 4 a 12 semanas. Si llegamos a la meta, pues fantástico, te veo en 6 a 12 meses con otro panel de colesterol. Si no hemos llegado a meta, hacemos ajustes y te volvemos a ver en 4 a 12 hasta que lleguemos a donde tiene que llegar. ¿Está bien? Paciente que no te llega a meta, siempre busca. ¿Te estás bebiendo el medicamento? ¿Estás utilizando otra cosa? ¿Verdad? Siempre tenemos que pensar que hay algo adicional. ¿Ok? Aquí le puse una lista de cuáles pueden ser red flags o razones para consultar a un especialista, ¿verdad? A un cardiólogo. Pacientes que tengan un LDL excesivamente alto o que tú sospechas que tengan hipercolesterolemia familiar, pues definitivamente hay que chequearlo. Triglicéridos en más de 1000, definitivamente. Que tengan muchos síntomas por las estatinas, pues definitivo.
pacientes que tengan mucho riesgo, ¿verdad? O que hayan tenido eventos ateroscleróticos, a pesar de que ustedes lo tengan en sus medicamentos, hay que referirlo, ¿está bien? LDL de 190 o más, pues como les mencioné, yo los referiría porque la mayor parte de esta gente hay que hacerle prueba genética. La lipoproteína que esté bien alta, sí se debería referir porque hay que estratificarlo, el riesgo cardiovascular de esta gente. Y otras condiciones adicionales como mujeres embarazadas, ¿verdad? Otras condiciones como HIV y esas cosas, pues también se debería considerar. Miren, y cualquier paciente que ustedes obviamente no se sientan cómodos, mira, este paciente yo le estoy dando con todo, no mejora, o me preocupa su riesgo por encima de lo que estoy haciendo, pues obviamente son un paciente que ustedes van a buscar esa ayudita. Les puse un casito por aquí, a ver si podemos aplicar un chin de lo que acabamos de hablar. Y es una fémina, esto es para que ustedes traten de contestar. Una fémina de 58 años de edad, ella es hipertensa, no tiene diabética ni tiene enfermedad aterosclerótica cardiovascular conocida. El LDL en sus laboratorios está en 156 con unos triglicéridos en 185. Ustedes le mandaron la lipoproteína A y estaba en 165, así que pusieron todos esos numeritos en la calculadora y le dio un riesgo de 6,2%. Así que, ¿qué riesgo ustedes clasificarían este paciente? ¿Es bajo, borderline, intermedio, es alto? Pueden utilizar el chat y, o levantar la mano. Perfecto. Cristel Reyes escribió, correcto, es un riesgo intermedio. Y de hecho, pudiéramos, vamos ahora a personalize, pero pudiéramos hasta debatir que es intermedio tirando para alto, ¿está bien? ¿Qué cosas de ese historial ustedes piensan que podemos utilizar para personalizar, ¿verdad? Las decisiones de esta paciente. ¿Qué cosas adicionales a el 6,2% que es riesgo intermedio? Cosas que les molesten. Creo que alguien escribió los, pero no sé. Ay. La lipoproteína A, que creo que es lo que puede mencionar. Ujú. Exactamente, correcto. La lipoproteína A definitivamente es uno de los factores de riesgo. Hay otra cosa que son los triglicéridos que están altos. Y por molestar, les quiero mencionar otra cosa más que no lo documenté ahí, pero que es algo que definitivamente a uno le tiene que tener en mente. Tiene 58 años y es mujer, así que probablemente ella ya esté en menopausia. Así que definitivamente esto es otro factor de riesgo adicional. Y de hecho en el historial tampoco está si ella tuvo preeclampsia, si tuvo un bebé que nació a las 36 semanas, que también son riesgos adicionales. Por eso les digo que quizás ella es de intermedio, quizás un poquito más hacia alto, ¿está bien? Pero definitivamente, ¿cómo la tratarían? ¿Qué le darían? Ya dijimos que es intermedio, eso ya se lleva medicamentos, ya no hay break. Eh, Exactamente, una estatina de intensidad moderada. De hecho, si ustedes dicen, mira, pues si en el historial surgiera que ella tuvo preeclampsia, ella efectivamente está menopáusica, ustedes dicen, ay, muchacha, si yo llevo más de 10 años ya en menopausia, pues ahí a lo mejor tú pudieras hasta considerar darle a ella una estatina de intensidad alta, ¿ok? Alguien escribió primero cambio de estilo de vida. eh, en las guías anteriores sí se le daba el break al paciente a hacer cambios en estilo de vida y después se les daba, ¿verdad?, la estatina. En las guías nuevas no vamos a hacer delay. Te vamos a bajar el riesgo cardiovascular. Si tú haces un cambio en estilo de vida que te baje sustancialmente el colesterol, yo te voy bajando la dosis.
pero te fuiste con la estatina del saque, ¿está bien? ¿Cuál es la meta de colesterol en este paciente? El LDL, ¿a cuánto lo quieren bajar? Me gusta cómo piensa Katy Estrella. En realidad, por guía se supone que lo bajemos el LDL a menos de 100. En mi oficina te irías con menos de 70 de meta, definitivamente. Pero por guías es menos de 100. ¿Está bien? Y cuando lo digo pensando en eso mismo, en que creo que quizás tienes un poquito más de riesgo, porque ese 185 de triglicéridos quiere decir que tu azúcar tampoco está bien controlada, o hay otras cosas por ahí. Y si, como es un riesgo intermedio, ¿verdad? Si nosotros nos quedamos con duda, todavía el paciente está indeciso de si vamos a empezar, no vamos a empezar la estatina, ¿qué harían o qué pueden hacer? Exactamente, Enrique, estoy de acuerdo contigo. La mayor parte de los pacientes no se quieren tomar la estatina. Yo siento que yo pierdo gran parte de mi día convenciendo a todo el mundo, pero siento que es mi responsabilidad que ellos sepan que definitivamente riesgo versus beneficio pues se tiene que dar y literalmente les expongo esto mismo. La gente que más yo amo en este mundo tienen estatinas en su sistema y, pues, y las están tomando porque obviamente confío en que el medicamento es seguro. El dolor muscular a veces está overrated, ¿verdad? Y se lo voy a decir con toda la honestidad del mundo. También adicional a los estudios de la diabetes que les mencioné, que los pacientes que estaban en placebo desarrollaban la diabetes 3 meses después que los que estaban en la estatina. Se hizo también un estudio para dolor muscular y quiero que sepan que los pacientes que estaban en placebo tenían el mismo o más dolor muscular que los pacientes que tenían estatina. A los pacientes que estaban en estatina y se les decía básicamente que se los estaban cambiando a placebo o lo que sea, que se lo iban a quitar, seguían con los dolores. Así que la realidad es que la mayor parte de las veces no es cierta. Si el paciente se niega, ustedes no lo pueden obligar, pero es importante que ustedes le dejen saber los datos científicos que hay, ¿verdad? Pero en términos de si estamos en duda de si empezarlo o no empezarlo, nosotros como clínicos, pues definitivamente le vamos a hacer un CAC score y utilizar el número que nos salga ahí para reclasificar el riesgo del paciente. Porque a lo mejor si esta paciente me sale con 450 de Agatston units en el CAC score, pues a lo mejor ya esta paciente definitivamente no es riesgo intermedio y es un riesgo alto. Y déjenme decirle que a mí me ayuda bastante a hacer el CAC score en la oficina porque los pacientes lo ven como algo un poco más objetivo, ¿verdad? Dice, caramba, si tengo calcio, tengo tanto de calcio, eso es un montón, pues tengo las arterias tapadas. Ellos llegan aquí diciendo, tienen las arterias tapadas. En términos a los riesgos hepáticos del paciente, como el seguimiento que se le da es cada 4 a 12 semanas, yo les doy el medicamento y yo te voy a ver en 4 a 12 semanas, la mayor parte de ellos yo los veo en 2 meses, con un laboratorio para colesterol y un CMP para chequearte las enzimas hepáticas. Y ya está. Y de hecho, si hay pacientes que son muy problemáticos o algo así, o que ya de base tienen enzimas hepáticas altas, yo les mando un sonograma abdominal. Si tiene definitivamente hígado graso, ese paciente tiene que ir a un gastroenterólogo a hacerse un fibroscan porque puede tener fibrosis por hígado graso, ¿verdad? Así que esa parte es bien importante también. Y pues nada, nuevamente el recheck se hace en 4 a 12 semanas según, ¿verdad? Lo llena que esté su oficina como el tiempo le permita. ¿Sabe? Así que 5 puntitos importantes a llevarnos a casita. Hay que medirle la lipoproteína a todo el mundo, aunque sea una sola vez en la vida. Ahora no se utiliza el Put Cohort Equation, lo que utilizamos es el Prevent. Se tratan, ¿verdad? Las dos metas, tratamos el número absoluto de LDL, que muchas veces es lo más fácil de uno aprenderse, y la reducción de por ciento, ¿ok? Se va a utilizar el CAC score cuando nosotros estamos un poco uncertain, ¿verdad? O no estamos seguros de cuál es la decisión que tenemos que tomar para el manejo de nuestros pacientes y vamos a seguir escalando terapia según sea necesario. Nuevamente, si ustedes se sienten en duda, el paciente no está tolerando terapia, ustedes ven que no mejora, pues definitivamente ese paciente se retira. ¿Perdón?
Moraima, creo que pensaba, quería decirnos algo. Pues estoy disponible para responder dudas, preguntas que ustedes tengan. Sí, doctora Colón, por cuestiones de tiempo, Ujú, am, pues vamos a pedirle a los participantes que nos envíen sus preguntas por email. ujú, Entonces lo que voy a hacer es poner la encuesta de satisfacción y quizás ujú. mientras llenan la encuesta de satisfacción, am, Ir contestándola aquí mismo. puedes contestarla ahí mismo, exacto. Correcto, sí. Ahí le aparece en el chat lo que es el enlace, por favor, para nosotros continuar con estos webinars. Tenemos una encuesta de satisfacción, agradecemos que se hayan quedado, sabemos que es después de las 4, gracias ¿verdad? Por su interés y mantenerse con nosotros, así que esto será lo último. Y entonces mañana tenemos de nuevo a la doctora Colón con nosotros, así que si no se ha registrado en ese webinar, regístrese, que mañana volvemos a la misma hora, de 3 a 4. Placer a toditos. Y muchas gracias a la doctora por acompañarnos hoy e informarnos No a de la orden. tan... Y disculpen este Gracias. retraso, tuvimos problemas técnicos con mi computadora. Una vez el paciente llega a mi casa.